fuerte granizada azota 15 barrios de 2 localidades en el norte de Bogotá. 39 lotes y 25 viviendas fueron afectadas por una granizada en una vereda de la localidad de Ciudad Bolívar. El invierno que azota gran parte del país ya deja 6 personas fallecidas, inundaciones y deslizamientos. Autoridades denuncian construcción de vía ilegal en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alerta en 3 departamentos por brote de chikungunya. El país no se puede parar por elecciones, dice el gobierno al insistir en la derogación de la ley de garantías. Todo sobre el juego de esta noche entre Santa Fe y Tolima en el Campín. Holanda vuelve a derrotar a España. Vaca, uno de los mejores 14 goleadores del mundo, dice publicación de la FIFA. Al final de la emisión desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio en Bogotá, una encuesta nacional nos revela que tanto los colombianos guardan y creen en la Semana Santa. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. En la izquierda colombiana la pelea es peleando. 2. Comienza la angustiosa búsqueda de exportadores. 3. Se reactiva la querella sobre la reelección del procurador. 1, 2 y 3 al cierre. Última hora en CMI. Buenas noches. Un grave accidente de tránsito se presentó esta noche en la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Qué detalles se conocen del hecho? Camilo Montoya, buenas noches. María Andrea, televidentes, muy buenas noches. Pues según información de las autoridades, este accidente ocurrió hace pocos minutos en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, más exactamente en el kilómetro 55, a la altura del municipio de Caquesa, Cundinamarca. Pero mucha atención porque les queremos mostrar la primera imagen que se conoce de este grave accidente que, según lo ha dicho los bomberos, ha dejado 8 personas muertas y 20 heridas. Repetimos, esta es la primera imagen que se conoce. Ustedes pueden apreciar la magnitud del accidente. Pero hace pocos minutos dialogamos con el capitán Iván Valenzuela, es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, y esto fue lo que nos dijo sobre este accidente. 8 muertos, más de 20 heridos y 5 vehículos involucrados. ¿Qué vehículos estaban involucrados, capitán? Tenemos una tractomula, un automóvil, una camioneta Ford, una Kia de pasajeros y un bolivariano. Este es el reporte entonces de las autoridades. También hacen presencia la Policía de Tránsito y la Cruz Roja en la zona, tratando de llevar a las personas heridas a centros asistenciales cercanos. Estaremos atentos a informaciones sobre este gravísimo accidente. Camilo Montoya, Yepes, CMI, La Noticia. Así es, Camilo, estaremos muy pendientes. Una fuerte granizada se registró en el norte de Bogotá. Más de 400 emergencias fueron atendidas por los organismos de socorro. Las localidades de Usaquén y Suba fueron las más afectadas. Techos colapsados, afectaciones en viviendas y fallas en el servicio de energía se reportaron en una amplia zona. La tormenta de granizo, que duró más de 30 minutos, dejó un panorama poco habitual en el norte de la ciudad. Me parece muy terrible porque hay demasiado granizado, las calles todas están cubiertas de hielo. La capa de hielo en algunas vías alcanzó los 20 centímetros de altura. En la calle 127 con avenida Suba, los tejados, cañerías y desagües de algunas viviendas no soportaron. Todo inundado, el apartamento de mi hijo, la pieza del bebé. Un poco más al norte, el techo de la sala de velación de la funeraria Gaviria colapsó. La iglesia San Bartolomé tuvo que ser acordonada para evitar una emergencia similar. Con escobas, operarios retiraron la inusual cantidad de granizo. En el corredor de la avenida Suba, entre calle 131 y el sector de 21 Ángeles, se reportaron cortes de luz y problemas estructurales en algunos negocios. Y el frío, el taponamiento de las alcantarillas fue terrible. Una de las emergencias más complicadas sucedió aquí en el barrio Ciudad Jardín Norte. El techo de este parqueadero colapsó, 40 vehículos quedaron atrapados. Llamé acá a la casa a ver qué estaba pasando con lo de la granizada. Entonces cuando llegué acá, pues esto ya se había caído. En la 170 con séptima, 8 vehículos quedaron debajo del techo de un restaurante. Pasada la emergencia, algunos niños aprovecharon para disfrutar el granizo como si se tratara de nieve. Pues chévere, pero un lado mal porque hubo casas que fueron destruidas, las tejas se cayeron. Según el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, 430 emergencias fueron atendidas, no hubo personas lesionadas y aún se atienden encharcamientos en vías principales.
La emergencia invernal en Bogotá también afectó una amplia zona rural a 3 horas del casco urbano de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. Por lo menos 39 lotes y 25 viviendas resultaron afectadas por el granizo. Así quedó la vereda Kiva en Ciudad Bolívar, una de las más productivas del sur de la ciudad. Según explicaron algunos de los campesinos que allí residen, las pérdidas económicas por sus cultivos dañados son incalculables. 39 lotes y 25 viviendas resultaron afectadas. Se me cayeron 4 galpones, perdimos todo, de 8.000 pollos, valorados cada uno a 3.200 pesos, debemos a los bancos, entonces esperando eso y los cultivos. De los 61 predios que hay en esta zona rural, 43 quedaron tapados por granizo. Las autoridades del distrito afirmaron que en horas de la mañana harán un censo para determinar la afectación y posibles ayudas para esta población. Pues la primera temporada de lluvias de este año afecta a la mayor parte del país, excepto la región Caribe. Según la Unidad de Gestión del Riesgo, en el último deja hasta el momento 6 personas fallecidas. Las zonas con mayores afectaciones por el invierno que vive el país, según la Unidad de Gestión del Riesgo, son Quindío, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Atlántico y Tolima. Las afectaciones han sido causadas por 49 vendavales, 21 deslizamientos, 15 inundaciones, 3 granizadas y 2 avalanchas, dejando hasta el momento 6 personas fallecidas, 3 de ellas en Tolima. Un árbol que estaba en riesgo cayó sobre su residencia y otra producto de la travesía en una motocicleta cuando precisamente cruzaba una avenida torrencial. Esto ha dejado una afectación de 1.440 familias. 1.564 viviendas se han visto afectadas, además de 6 puentes peatonales y 21 centros de salud y centros educativos. Se ha activado alrededor de 300.000 personas de los organismos operativos, de las fuerzas militares y de la policía. La inversión para atender las afectaciones que deja esta temporada de lluvias es de 300 millones de pesos. Las autoridades denunciaron hoy la tala indiscriminada de bosques en la Sierra Nevada de Santa Marta. El daño ambiental tiene como propósito la construcción de una vía en la zona. La Fundación ProAve denunció esta tala indiscriminada de bosque nativo húmedo en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El daño al medio ambiente consiste en la construcción de esta vía para unir 2 fincas propiedad de un ciudadano alemán. Un vecino colindante con una máquina excavadora y un bulldozer atravesó una carretera aproximadamente en 8 kilómetros, destruyendo todos los bosques nativos que hay en la zona. Hoy, el área fue inspeccionada por las autoridades ambientales y en el lugar hallaron 2 retroexcavadoras y cientos de árboles caídos. El ciudadano extranjero que llegó a la inspección se refirió así a la tala indiscriminada y al supuesto permiso de Corpamac. Le dio un permiso, según me comentan ahorita, que tengo que verificar porque no lo tengo en mis manos, de 1.000 metros de vía. Entonces lo que están haciendo ahorita es un levantamiento de que cuántos metros de vía efectivamente están realizando. Directivos de Corpamac lamentan el daño a la Sierra Nevada y el peligro que corre la cuenca del río Gaira, el suelo y la fauna. A la vez indican que el propietario de la finca La Victoria no ha solicitado permiso ante la corporación. En la corporación no se encuentra ninguna solicitud de permiso ni otorgamiento al señor Hueve de un permiso para hacer tal actividad. Hasta las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta llegaron ambientalistas de todas partes del país para exigir respeto al medio ambiente. CMI conoció un informe con las proyecciones que tienen las fuerzas militares para encauzar el desminado humanitario. En 5 años, más de 10.000 hombres de las Fuerzas Armadas participarán de esta estrategia. Las incautaciones de explosivos en los últimos años les han permitido a las autoridades evitar la fabricación de 250.000 nuevos artefactos como las minas antipersona. Sin embargo, el esfuerzo que se proyecta para evitar más afectación está plasmado en un informe según el cual las fuerzas militares prevén que los 13 pelotones que actualmente existen para el desminado humanitario pasen a ser 45 para el año 2020. Pero ¿cómo sería el crecimiento de estos batallones? Actualmente 1.150 hombres de las fuerzas militares y de policía participan en labores de desminado. La proyección es que ese número suba a 1.710 para finales de este año y que anualmente se constituyan 4 nuevos pelotones de ejército y 1 de la Armada hasta que sean 10.426 militares trabajando en torno a este propósito. El pie de fuerza operaría en 3 zonas del país: la zona 1, Antioquia; la zona 2, Los Santanderes y el eje entre Arauca, Boyacá y Casanare; y la zona 3, Meta, Caquetá y Guaviare, el Cañón de las Hermosas, Cauca, Nariño y Putumayo. Actualmente se encuentran despejados de minas un poco más de 2 millones de metros cuadrados de territorio y han sido destruidos 102.355 artefactos explosivos desde 2010.
Pues precisamente hoy el ejército destruyó 155 minas antipersona en el departamento del Meta. Los artefactos pertenecían al Frente 40 de las FARC. Los explosivos fueron hallados en el municipio de Mesetas, en Meta. La Fuerza de Despliegue Rápido incluso ubicó un área minada de 25 metros cuadrados donde se encontraban instalados 8 cilindros explosivos de 40 libras y un artefacto tipo sombrero chino. 130 de los 155 explosivos destruidos por el ejército fueron encontrados en 3 depósitos clandestinos detectados por perros antiexplosivos. Las minas fueron destruidas de manera controlada antes de que pudieran causar daño a la población civil o incluso a los soldados que patrullan estas zonas selváticas. Por otro lado, en la base de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo fue destruida también una mina hallada cerca de las instalaciones de esta guarnición militar en el departamento de Córdoba. El Consejo de Estado hizo un fuerte llamado de atención a la fuerza pública por incumplir su deber de protección a los ciudadanos y ordenó indemnizar a un hombre que sufrió un atentado terrorista en su finca, a pesar de haber pedido el apoyo de la policía para enfrentar las amenazas de las FARC. La sección tercera del Consejo de Estado le recordó a la fuerza pública y en particular a la policía que su razón de ser es la defensa de todos los residentes en el país y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. En el fallo ordena indemnizar con más de 600 millones de pesos a un hombre que recibió un ataque en su finca ubicada en zona rural del municipio de La Paz, Cesar, por parte de guerrilleros del Frente 41 de las FARC. El finquero alertó a la policía sobre la presencia de los subversivos cerca de su propiedad y el comandante de la Policía de La Paz hizo caso omiso a esa denuncia. Según el Consejo de Estado, el hecho contó con un agravante. La denuncia fue de un alto riesgo por parte del accionante, pues ya había sido amenazado. El fallo concluye que hubo una omisión de la policía al no haber facilitado protección a la víctima, pese a haber sido solicitada expresamente. El gobierno señaló que el país no se puede parar por elecciones al insistir en la necesidad de derogar la ley de garantías. En un documento, la Presidencia de la República, donde explica por qué insiste en la derogación de la ley, considera que sin reelección la ley de garantías es anacrónica, que el país no puede detenerse por cuenta de las elecciones y que los entes de control seguirán cumpliendo con sus funciones para prevenir cualquier forma de corrupción. Los alcaldes y gobernadores están de acuerdo con este anuncio del presidente Santos y señalan que es necesario. Considero que se le hace un gran daño a la gestión pública en los territorios porque no hay derecho que entre públicos, por ejemplo, entre el municipio y la nación o entre el municipio y el departamento, no se puede hacer un convenio. Estamos hablando de un año, de 4, que es el periodo para el cual son elegidos gobernadores y alcaldes. O sea que en la práctica se le está recortando un año de un periodo de 4 a los alcaldes y gobernadores. El gobierno nacional estudia la posibilidad de no presentar un proyecto para derogar la ley de garantías, sino que sea incluido como un artículo más dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En las próximas semanas decidirán qué camino adoptar. CMI conoció detalles del proyecto del nuevo reglamento de la Corte Constitucional. La norma contará con causales específicas para seleccionar tutelas, fijará términos perentorios para publicar las sentencias e incluirá un rígido código ético y de comportamiento. El proyecto fue entregado a cada uno de los magistrados por una comisión conformada por sus auxiliares y será debatido a partir de este lunes. La propuesta impone las sesiones públicas para la selección de tutelas con la presencia de los delegados de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los magistrados además tendrán que circunscribirse a 3 causales fundamentales en la escogencia de las tutelas: la unificación de jurisprudencia, el inminente riesgo de vulneración de los derechos de personas que son objeto de protección especial y el amparo a los actos de autoridad que violenten derechos fundamentales. Esta selección debe ser sustentada por los magistrados. También se impondrá términos a los fallos en la revisión de tutelas cuando son asumidas por la sala plena. También se fijarán términos fijos para fallar nulidades de tutela y constitucionalidad y se impondrá como tiempo límite de 3 a 5 días para la publicación de los fallos luego de su aprobación en sala. El proyecto incluye un severo código de conducta para los magistrados y abrirá un libro de registro público en el que cada magistrado estará obligado a informar sobre cualquier reunión con abogados o personas con intereses en temas que trate la Corte. Las autoridades de salud alertaron sobre un aumento en los casos de contagio de chikungunya en el centro del país. El mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus del chikungunya, ingresó al país por el norte, donde se presentaron picos altos de contagio, especialmente en la costa atlántica. Para esta Semana Santa, la alerta se mantiene en esas zonas, pero sobre todo hacia los departamentos del centro del país, a donde ha migrado el virus. En algunas zonas del país ya la epidemia ha estado bajando, ya el contagio es mucho menor. Las zonas que tenemos más que hay que tener más cuidado y prevenciones son especialmente el Valle del Cauca,
el departamento del Tolima y el departamento del Huila. Evitar la picadura del mosquito con repelentes, toldillos y eliminando los criaderos son algunas de las recomendaciones para prevenir el chikungunya. Nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas, tener un especial cuidado, recordar que no hay chikungunya si no hay picadura de mosquito. Recuerde, los síntomas del virus son fiebre, sarpullido y dolor articular. No hay vacuna para el chikungunya y el único tratamiento es el acetaminofén. La policía capturó en Bogotá a Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, quien según las autoridades es el heredero del cartel del narcotráfico del norte del Valle. De esta manera fue capturado por la policía en un centro asistencial del norte de Bogotá, Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, cuando acudía a un chequeo médico por las heridas que le dejó en la columna un atentado que sicarios perpetraron en su contra hace un mes en Cali. Alias Mueble Fino es considerado por las autoridades como el heredero del cartel del norte del Valle, pues controla las rutas de narcotráfico de los carteles Sinaloa y los Zetas de México. Desde la costa pacífica colombiana, utilizando como puente Centroamérica, especialmente Panamá, y con envíos directos a Estados Unidos y Europa. Sánchez Hernández llevaba 6 meses viviendo en Bogotá y según informaciones de inteligencia cambiaba todos los días de residencia para evadir a las autoridades. Las autoridades colombianas iniciarán los trámites para extraditar a alias Mueble Fino hacia los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Una balacera se presentó en el norte de Bogotá. En el hecho fueron capturadas 3 personas, quienes minutos antes asesinaron a un hombre en un apartamento ubicado en la calle 134 con carrera octava. Los hechos ocurrieron inicialmente en la calle 134 con carrera octava. Allí 3 hombres ingresaron a un apartamento donde asesinaron con arma blanca a un hombre identificado como Carlos Soto Martínez y según las autoridades del lugar se llevaron dinero y una camioneta con la que emprendieron la huida. Ante el llamado de las autoridades se inició una persecución hacia el norte de la capital en medio de disparos. Empecé a escuchar disparos y la policía estaba detrás y salía, pues la camioneta empezó a hacer como en zigzag. Durante el recorrido se llevaron por delante una motocicleta de la policía y buscaron la manera de evadir las autoridades. A la altura de la calle 153 con carrera novena hicieron un giro hacia el sur y en dicho punto fueron cerrados por un bus del sistema integrado de transporte. Se bajaron varios de la camioneta y empezaron a disparar contra la policía y otros empezaron a intentar escapar. Finalmente los 3 hombres fueron capturados y se lograron recuperar algunos elementos de valor. Las 3 personas capturadas serán presentadas en las próximas horas ante un juez de garantías, donde también se les imputará cargos por este caso. La empresa de Recaudo Bogotá reveló que en octubre estará lista la integración de las tarjetas verdes y rojas en todas las estaciones de Transmilenio. Se invertirán $40 millones para el cambio de torniquetes y la habilitación de la nueva tecnología. 15 estaciones de Transmilenio, así como los portales, ya lograron la integración de tecnologías y reciben tanto las tarjetas verde Tu Llave como las antiguas tarjetas rojas y azules de Angelcom. De más de $40 millones, que era el presupuesto que teníamos previsto para utilizar en enero del 2016, cuando ya tuviéramos la integración del sistema de pago. La meta de la empresa Recaudo Bogotá es finalizar la integración en el último trimestre de este año, a pesar de que el contrato del antiguo recaudador Angelcom termina a mediados de diciembre. Estamos calculando que a finales de octubre, comienzos de noviembre, podemos tener integrado todo el sistema. Para esto se está capacitando al personal que actualmente trabaja en todas las estaciones y se han cambiado torniquetes y tecnologías. En la actualidad circulan cerca de 4 millones de tarjetas Tu Llave en la ciudad. El desempleo continúa en descenso y para febrero se ubicó en 9,9%. El director del DANE, Mauricio Perfetti, sostuvo que la cifra es la más baja de los últimos 15 años. La tasa nacional de desempleo cayó de 10,7% en febrero de 2014 a 9,9% en el mismo periodo de 2015. El mayor descenso se presentó en la variación 12 meses al ubicarse en el 9%. De acuerdo con el DANE, dicha tasa es la más baja en los últimos 15 años. Se logra la tasa de desempleo más baja también de estos últimos 15 años. Los desocupados bajaron de 2.465.000 a 2.331.000 colombianos. Los sectores inmobiliario, transporte e industria los que más contribuyeron a la generación de empleo. Fueron las ramas que mayor variación presentaron. Precisamente sobre el primer sector se presenta un incremento anual del 5% en firmas inmobiliarias. Se vinculan muchas profesiones afines, abogados, asesores, consultores, la misma academia, en fin. El sindicato sostiene que la generación de empleo es tercerizada. Baja el empleo digno que tiene que ver con contratos a término indefinido y se incrementa el empleo que es tercerizado. Las ciudades de mayor desempleo fueron Cúcuta, Armenia y Florencia, mientras las de menor desocupación fueron Montería, Barranquilla y Cartagena.
Hoy se concretó la liquidación del Seguro Social. El liquidador de la entidad, Felipe Negret, destacó que se logró organizar 2 millones de historias laborales. Ahora le corresponderá a Colpensiones reconocer las mesadas de los usuarios del régimen de prima media. En el 2007 comenzó el desmonte del Seguro Social. Lo de salud pasó a nueva EPS, riesgos profesionales a positiva, y en el 2012 dejó de manejar las pensiones para darle paso a Colpensiones. Hoy el Seguro Social desaparece. Hoy culmina más de 60 años de historia. Una de las principales misiones fue organizar más de 2 millones de historias laborales. Antiguamente no se encontraba la historia laboral de las personas. Hoy ese tema ha quedado superado. 500 empleados que seguían vinculados al Seguro Social quedaron inconformes. Cerca de 500 trabajadores ven afectados sus derechos. Porque tenemos derecho a la pensión, no tenemos derecho a la indemnización. Yo he construido mi pensión, yo he pagado en mi pecunio mi pensión. Que me reubique, que me respeten el derecho como madre cabeza de familia, porque mi hija depende de mí. Según Negret, a los trabajadores que pueden pensionarse no se les pagará indemnización. A los de retén social se les reubicará en otra empresa, pero aquellos que reclaman la pensión colectiva deberán seguir peleando su derecho. Ante las protestas ciudadanas generadas por el reajuste en el impuesto predial en varias zonas de Bogotá, el candidato a la alcaldía de la capital del país, Rafael Pardo, presentó un paquete de propuestas para reformar el cobro y buscar beneficios y amnistías para algunos contribuyentes. Centenares de contribuyentes se acercan cada día a Supercades para reclamar por el valor del impuesto predial, la no recepción de los recibos y el aumento en el avalúo catastral. Llegó en 233 millones hace un año. Y ahorita llegó por 390 millones, es decir, como el 70% de aumento. Ante esto, el candidato a la alcaldía, Rafael Pardo, presentó una propuesta principal para aliviar el pago del impuesto. Establezca el distrito el mecanismo del pago cada 2 meses del impuesto predial y no de un solo contado, sino un pago escalonado cada 2 meses como existe en otras ciudades de Colombia. Además, pidió ampliar el plazo para el pago con 10% de descuento y establecer como norma un trato diferencial para quienes realicen reclamaciones. El distrito permita que quien hace reclamación pueda tener derecho al descuento de 10% hasta por 2 meses. El paquete de medidas también propone un plan de choque para que la Secretaría de Hacienda atienda las quejas por excesivo monto del impuesto en algunos predios y a las personas que han sufrido calamidades por el invierno. Extra en CMI. Atención, acaba de fallecer en la ciudad de Bogotá el expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz. Gaviria fue candidato a la presidencia en el Polo Democrático. En minutos ampliaremos la información. Y las autoridades buscan a un asesor comercial externo del Fondo de Pensiones de Scandia que estafó a 53 personas en una cuantía cercana a los 2.500 millones de pesos. El prófugo ya fue condenado, multado y expulsado del mercado de valores. 53 personas cayeron en las manos inescrupulosas de Juan Pablo Bahamón González, un asesor comercial externo del Fondo de Pensiones y Cesantías Scandia. Esta persona les recomendaba a sus clientes que le entregaran el dinero en efectivo para depositarlo en el Fondo de Pensiones a cambio de un mejor rendimiento financiero. De esta forma logró captar 2.500 millones de pesos. Al identificar el fraude, Scandia procedió a devolver los dineros a los afectados y presentar la denuncia formal contra Bahamón González, quien ya fue condenado a 55 meses de prisión, multado y expulsado del mercado de valores, pero aún está prófugo. El gobierno mantuvo estables los precios de la gasolina y el ACPM para el mes de abril. El Ministerio de Minas y Energía decidió mantener los precios del combustible para el mes de abril del presente año como consecuencia de la volatilidad en la cotización del petróleo en el mercado internacional. De esta manera, en la capital del país, el precio de referencia del galón de gasolina se ubica en 7.963 pesos, mientras el ACPM en 7.693 pesos. El desplome en los precios del crudo ha generado que en los últimos 6 meses la reducción en la gasolina supere los 780 pesos, mientras en el ACPM unos 760 pesos. En las principales ciudades del territorio nacional los precios se ubicaron para Medellín en 7.911 pesos, Cali 7.964 pesos y Barranquilla en 7.787 pesos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,58% a 1.304 puntos. La acción que más se valorizó en la jornada fue Bancolombia, 2,60% a 24.500 pesos. La acción que más cayó fue la ETB, 2,84% a 445 pesos.
El título más negociado en la rueda accionaria fue Preferencial Bancolombia, 16.407 millones de pesos. El precio del dólar ganó 22 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.598 pesos con 36 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.430 y la venden en 2.480 pesos. Un euro cuesta 2.792 pesos con 19 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó a 11 con 93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $47 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.975 pesos. Santa Fe le ganó al Tolima y es el único líder de la Liga Águila. Ya volvemos. Hoy salimos a las calles a averiguar qué tanto los colombianos guardan la Semana Santa como época de recogimiento y qué tanto creen en los dogmas de esta celebración. Sus respuestas después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio, ubicada en el barrio La Soledad, en el centro de Bogotá. Un lugar que por estos días se llena de creyentes. Dentro de estas paredes muchos tienen fe, sin embargo, fuera de ellas, en las calles, tal vez esta se desvanece. Por eso hoy quisimos averiguar qué tan populares son los dogmas de esta celebración entre los colombianos y qué tanto siguen las celebraciones religiosas de estos días. En la última semana de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, tiene cabida la Semana Santa, ese periodo que la Iglesia Católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dentro de la Iglesia, ¿qué significado tiene la Semana Santa para usted? No, una semana de reflexión, una semana de amor, una semana de paz, una semana de reconciliación con uno mismo. La posibilidad que tiene todo cristiano de estar como en paz con Dios, por consiguiente con la sociedad, con la familia. Y en las calles de Bogotá, ¿crees en la Iglesia Católica? Parcialmente, las creencias, pero pues como institución no. Sí, creo en la Iglesia Católica, soy católico. Creo en Dios, pero no sigo como que a las iglesias, ni los curas, ni eso. ¿Crees en la resurrección? Sí, creo que va a existir una resurrección. No. No mucho. ¿Asistes a actos religiosos en Semana Santa? Sí, algunos con la familia. A todos los oficios juiciositos. Sin embargo, en una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, constatamos que la fe católica sigue dominando. A la pregunta, ¿usted cree en la Iglesia Católica? El 72,7% de los colombianos respondió que sí, contrastado con el 27,3% que no cree. La ciudad más incrédula es Bogotá, donde el porcentaje de quienes no creen alcanza el 37%. El 63% sí cree en la Iglesia Católica. Luego, a la pregunta, ¿usted cree en la resurrección? El 79,3% asegura que sí y el 20,7% que no cree. Nuevamente, la ciudad más incrédula del país es Bogotá, donde el porcentaje de quienes no creen fue el más alto de todas las ciudades, con el 26%. El 74% sí cree en la resurrección. A la tercera pregunta, ¿usted va a ceremonias religiosas en Semana Santa? El 68,3% respondió que sí asiste, contra el 31,7% que no. Y en este sentido, otra vez Bogotá toma la delantera de quienes dicen que no van a las ceremonias religiosas, con el 38%. El 62% sí asiste a actos litúrgicos propios de la Semana Mayor. La moda es un universo lleno de creatividad y libertad. Sin embargo, debemos vigilar algunos errores que se han vuelto comunes. Hoy en día es tan fácil y rápido el acceso a las tendencias que muchas veces nos saturamos de ellas, y por estar a la moda se puede caer en errores muy comunes. Esto es lo que se debe evitar. Vestirse para los demás. Siempre hay una intención especial cuando te vistes, más como mujer, pero la prioridad debe ser vestirnos para nosotras. Elegir el tallaje incorrecto. Creo que la tendencia latina es a apretarse muchísimo, o el otro extremo también, mucho oversized, también hace que se pierda un poco la armonía de una silueta bonita. Mezclar tendencias en un atuendo. Quieren que todas las tendencias les queden, quieren estar a la última moda, y las tendencias, no todas las tendencias son para todas. No le restes importancia a los accesorios y a llevar un maquillaje y peinado siempre apropiado. Hoy me despido desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio, en el centro de Bogotá, deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana.
Chao. Tal y como lo informamos hace algunos minutos, esta noche murió en Bogotá el expresidente de la Corte Constitucional y excandidato a la presidencia de la República, Carlos Gaviria Díaz. Gaviria contaba con 78 años de edad y se encontraba hospitalizado en la Fundación Santa Fe desde hace 15 días, donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos debido a una grave afección respiratoria. Se espera para las próximas horas un pronunciamiento de la Fundación Santa Fe. El magistrado Carlos Gaviria Díaz nació en Sopetrán, Antioquia, hace 78 años. Abogado, profesor universitario, magistrado y político de la izquierda colombiana, se distinguió como magistrado de la Corte Constitucional entre 1993 y 2001. En este cargo hizo grandes avances en la protección de los derechos individuales de los ciudadanos, como por ejemplo permitir el porte de la dosis mínima de droga. También fue partícipe de trascendentales decisiones para que la tutela fuera el instrumento de protección de los derechos individuales de los colombianos. En 2006 fue candidato presidencial enfrentando a Álvaro Uribe y obtuvo más de 2 millones de votos. Fue presidente del Polo Democrático Alternativo, partido de oposición que enfrentó a Álvaro Uribe. Se retiró en 2009 como directivo de ese partido y enfrentó en una consulta interna a Gustavo Petro, pero perdió la candidatura presidencial. Desde hace varios días estaba recluido en la Clínica Santa Fe de Bogotá debido a problemas respiratorios. Su deceso es lamentado por el mundo académico, político y judicial del país. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. En la izquierda colombiana, la pelea es peleando. 2. Comienza la angustiosa búsqueda de exportadores. 3. Se reactiva la querella sobre la reelección del procurador. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Crece la pugnacidad entre la izquierda. Clara López, izquierda centrista, por un lado, y Jorge Enrique Robledo, Moir, por el otro, sostienen un enfrentamiento que ni siquiera tiene tregua de días santos. La disputa entre ellos dos se radicalizó cuando Clara apoyó la reelección del presidente Santos en contravía de la propuesta del Moir que promovía el voto en blanco. Hoy, martes de pasión, Clara y Robledo se cruzaron cartas muy duras. Robledo le dirigió un mensaje a Clara López denunciando que ella está incumpliendo los estatutos al autorizar la inscripción de una lista encabezada por el concejal de Bogotá, Orlando Santiesteban, a quien acusa el Moir de ser una lista uribista. Robledo le exige a Clara López, como presidenta del Polo, que desautorice esa lista a la que considera uribista. Clara López, en dura carta hoy, sostiene que no es cierto que haya avalado una lista uribista y que Santiesteban presentó un recurso contra la decisión que tomó el Consejo Nacional del Polo de no autorizar su inscripción. Clara dice que está esperando el resultado de la apelación, pero aprovecha la discrepancia y arremete contra Robledo. Se declara víctima de una campaña de difamación sectaria que promueve el Moir y sus aliados. Epítetos falsos y estigmatizantes, dice Clara López, le han proferido Robledo y sus amigos. Clara extiende un ramo de olivo a Robledo y lo invita a una reunión para dialogar con espíritu unitario. Por mi parte, sigo en cese unilateral de hostilidades, sin perder la esperanza de que recapaciten y se conviertan en bilateral, les dice Clara López a los dirigentes del Moir. Alguien dijo hace un tiempo, en Colombia, izquierda que no se divida no es izquierda. 2. El gobierno lanza una campaña sin precedentes para localizar empresas que puedan ser eventuales exportadoras. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, arranca el próximo 9 de abril lo que podría denominarse una especie de cacería de exportadores. La ministra irá por todo el país buscando empresas que tengan potencial para vender sus productos en el exterior. Lo hará a través de una serie de encuentros regionales que se inician en Barranquilla. Luego irán a Cali, Medellín, Manizales y Pereira. El objetivo de la ministra es lograr que las exportaciones diferentes al petróleo y el carbón se dupliquen antes de 3 años y alcancen por lo menos 30.000 millones de dólares. Con el lema Colombia es lo que exporta, la ministra Álvarez espera convertir a los medianos y pequeños empresarios en los jalonadores del crecimiento económico. Por lo menos mientras el petróleo y sus derivados recuperan el terreno perdido por la caída en los precios. 3. Se rompe la relativa calma que había en la sala plena del Consejo de Estado sobre la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador.
Como ustedes saben, ese tribunal estudia una demanda presentada por varios abogados, entre ellos el catedrático Rodrigo Uprimni, quienes piden anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado por no estar expresamente autorizada en la Constitución. El caso fue asumido inicialmente por la sección quinta del Consejo de Estado y su estudio quedó a cargo del magistrado Alberto Yepes, quien presentó una ponencia acogiendo los argumentos de los demandantes y pidiendo tumbar la reelección de Ordóñez, pero un grupo de magistrados logró que el caso fuera retirado de la sección quinta y la suerte del procurador quedó en manos de la Sala Plena. Ha transcurrido ya un año y el estudio de fondo de la demanda aún no ha podido abordarse. Los magistrados deben, primero, resolver los impedimentos presentados por 9 de sus colegas, quienes indicaron mantener lazos de amistad con el procurador o por tener familiares vinculados a esa entidad, lo mismo que las recusaciones contra otros 5, entre ellos el ponente Alberto Yepes. Yepes fue recusado por el mismo procurador Ordóñez, supuestamente por haber filtrado el sentido de su ponencia. La magistrada Susana Buitrago insistió en que las recusaciones debían ser analizadas de manera individual y que ella, conforme al reglamento del Consejo de Estado, debía ser la ponente. La Sala Plena aceptó su tesis. Buitrago presentó una ponencia contra su colega Yepes, pero en sesión de Sala Plena decidió retirar el proyecto con el argumento de que debía practicar más pruebas. Solo hasta ahora, después de casi 6 meses de haber presentado su ponencia, la magistrada Buitrago se acordó de la necesidad de más pruebas para establecer si la recusación contra su colega Yepes es válida o no. Los misterios de la Santa Madre Iglesia. Hasta mañana. Que descansen. Los resultados del sondeo del programa Pregunta a Yamit pueden verlos en nuestra página de internet www.cmi.com.co. Hasta aquí nuestra edición. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, que allá viene #. Feliz noche.